La arquitectura es algo que conocemos desde hace miles de años y va evolucionando a pasos agigantados. Hoy hablaremos un poco sobre el diseño de espacio plurifamiliar vertical. En esta ocasión nos acompaña el maestro Rubén Alberto Fonseca Gutiérrez, que es máster en procesos y expresión gráfica en la proyección arquitectónica urbana. Bien, cuando nosotros hablamos de vivienda plurifamiliar, nos referimos a tener mínimo de 3 niveles hacia arriba, digamos en un mismo terreno, ¿bien? Que están superpuestas. Básicamente eso es. La magnitud puede variar pues muchísimo, puede variar desde un edificio de departamentos de 3 niveles hasta, por ejemplo, ya los edificios más grandes del mundo, donde está, por ejemplo, la Torre Shanghái, que es de 632 metros de altura, pues sigue siendo plurifamiliar vertical. Se consideran dos tipos de vivienda vertical, de baja densidad y de alta densidad. Pero, ¿cuál es el objetivo de hacer este tipo de construcciones? El objetivo actualmente tiene diferentes vertientes. Por ejemplo, entre ellas es redensificar las ciudades, porque el crecimiento urbano en la actualidad, y más que nada, por ejemplo, en ciertas áreas de aquí de México, es en horizontal, es decir, que las ciudades se van expandiendo cada vez más y eso pues genera muchas problemáticas, entre ellas, por ejemplo, la transportación, los problemas de infraestructura. No es lo mismo llevar, por ejemplo, servicios de agua potable a 10-15 kilómetros del centro de una ciudad, a, por ejemplo, tener una ciudad mucho más compacta donde vas a tener servicios más inmediatos. Entre ellos podríamos también mencionar, por ejemplo, que la dotación de servicios comunitarios, por ejemplo, escuelas, parques, los trabajos, todo eso hace que más que nada es básicamente hablar acerca de la comunicación que hay en la ciudad. Para la construcción de este tipo de viviendas se requieren permisos diferentes a comparación de las casas de tipo horizontal. Pero para esto también se requiere hacer investigación previa. Cuando nosotros estamos planeando una obra vertical, lo que tenemos que hacer es primero referirnos por ejemplo, al reglamento de zonificación estatal vigente pues, en el estado donde se vaya a construir, porque es el que nos rige, es el que nos regula qué características van a tener. Por ejemplo, situaciones desde las medidas mínimas que debe de tener un lote. Por ejemplo, también situación importante, las áreas de sesión. Un área de sesión es cuando tú construyes, cuando tú vas a diseñar, el reglamento te pide que haya un área que le podamos dedicar a cierto tipo de servicios, que no necesariamente son servicios que el constructor vaya a dar, sino que, por ejemplo, puede ser áreas verdes, puede ser, si el desarrollo es muy grande, digamos más allá de 500 viviendas, a lo mejor vamos a dejar un parque, vamos a dejar a lo mejor un área para escuela, un área para comercio, situaciones, por ejemplo, de esa índole. O también hablamos, por ejemplo, acerca de cajones de estacionamiento, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nos dice, dependiendo de la densidad, por ejemplo, desde el H1 hasta el H3, nos pide ciertos lineamientos para dejar áreas para visitas, o del H4 nos pide, por ejemplo, que tengamos nosotros el mínimo, el 15% que lo demos. Es una donación, por decirlo de alguna manera, hacia el gobierno para que ellos pues, se puedan encargar de dar servicios a la comunidad que va a vivir en ese lugar. Las características no varían mucho de una construcción tradicional o horizontal como nosotros lo podríamos considerar. Obviamente la primera situación es el tamaño de la vivienda, ¿no? Porque nosotros podemos irnos desde algo muy pequeño, algo tipo interés social, donde a lo mejor tenemos 70 metros cuadrados o incluso un poquito menos, hasta un departamento de lujo, donde pues ya estamos hablando de básicamente 150 metros cuadrados, o incluso a lo mejor un penthouse donde tienes 2 niveles. Entonces, las características más que nada van en consideración a la tipología de las familias que van a residir en el lugar. Pues los espacios son los básicos, habitaciones, baños, por ejemplo, sala, podemos tener un estudio, podemos tener nosotros, obviamente, cocina. Los espacios son básicamente los mismos que cualquier otra vivienda. Sin embargo, como te comentaba hace un momento, cuando tenemos un proyecto de una magnitud mucho mayor, pues ahí, por ejemplo, está actualmente una torre que está haciendo el despacho de Legorreta en Ciudad de México,
Esa torre pretende que tenga 800 viviendas aproximadamente y que no solamente sea vivienda, sino que sea todo un hito arquitectónico, sino que sea un centro urbano en el cual pues va a haber edificios de oficinas, va a haber áreas verdes, va a haber centro comercial, además de la vivienda. Entonces pues todo depende mucho el área en el que se encuentre y pues cuál es el público al que va dirigido. No en todos los lugares se diseña o se construye de la misma manera. Esto dependerá mucho del lugar. Pero ahora veamos cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar para la construcción de manera vertical. Si estamos en una zona sísmica como la Ciudad de México, definitivamente pues hay que tomar las medidas, las precauciones necesarias en cuanto a la estructura, o también, por ejemplo, cuidar mucho a la hora de la construcción todo lo que son las patologías constructivas, porque nosotros sabemos que pues este tipo de edificios se deterioran mucho más fácilmente que una vivienda unifamiliar, una casa habitación, por el mismo uso que se les puede dar, o a veces porque usualmente muchas de las personas que van a vivir ahí pues compran, o no necesariamente que vayan a vivir ahí, sino que ellos compran porque finalmente según datos de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda nos dice que la plusvalía de un departamento es por mucho mayor a la plusvalía que va generando una casa habitación. Entonces muchas veces no es una vivienda para ti, sino que es una vivienda que yo compro con idea de después rentarla. Entonces en ocasiones, como se quedan solos este tipo de edificios, pues pueden empezar a deteriorarse y pues el uso de materiales de calidad, de un criterio estructural adecuado, todo ese tipo de cuestiones son importantes de considerar al inicio de la obra para posteriormente evitar problemas graves, más que nada pues en lo constructivo. La vivienda vertical es un estilo de vida del siglo XXI. Ahora veamos algunos datos muy importantes e interesantes sobre este tema. El espacio plurifamiliar vertical es una tendencia que en México va en auge, en otros países pues ya la hemos visto desde hace muchísimos años. Aquí en México en los 70 fue cuando empezó, sin embargo se ha conjuntado junto con el crecimiento horizontal. Aún, por ejemplo, aquí podemos hablar de que en la Ciudad de México el 28% de la vivienda es vertical, sin embargo en otros estados es mucho menor. Por ejemplo, en el Estado de México propiamente tenemos el DF con el 28%, la Ciudad de México tiene un 8% más o menos, pero de ahí nos vamos mucho más para abajo, por ejemplo al 1.2, 1.3, por ejemplo aquí en Michoacán me parece que el índice está sobre 1.2 en cuestión de vivienda vertical. Entonces pues sí hay una disparidad muy grande, pero es porque la geografía así lo permite. Las ciudades aquí todavía tienen hacia dónde crecer, sin embargo hay lugares donde pues el espacio ya no es tan amplio, ya no es tan generoso, y por eso pues tenemos que empezar a construir hacia arriba, que es básicamente pues a lo que vamos en un futuro. Esta es una nueva tendencia en nuestro país a comparación de en algunos otros países. Mi nombre es Lorena López y síguenos viendo aquí en Gente Unida.